Mi esposa me fue infiel con mi propio hermano durante años, criaron a mis hijos conmigo mientras me mentían en la cara, así que los expuse, los destruí y me quedé con todo. Todo empezó un miércoles. Un puto miércoles cualquiera. Volví más temprano del trabajo porque mi jefe cambió los turnos esa semana y salí antes. Cuando llegué a casa, no había nadie. Los chicos estaban en la escuela y mi esposa había salido, según ella, a hacer unos trámites en el centro. Nada fuera de lo normal. Me tiré en el sillón, cansado, y vi el celular de mi hijo menor ahí, desbloqueado, tirado entre los cojines. No sé qué me dio por mirar. No estaba espiando ni buscando nada, solo lo agarré por curiosidad. Al principio vi cosas normales, juegos, vídeos de YouTube, chats con amigos, pero después vi el chat con su madre. Y ahí fue cuando se me empezó a revolver el estómago. Todo era bastante común. ¿Comiste? No olvides la chaqueta, llegaste bien. Cosas normales. Hasta que vi un mensaje que decía, tu tío sigue preguntando por mí. Me quedé mirándolo como idiota, como si no pudiera entenderlo. Pero lo entendí. Solo que no quería aceptarlo. Su tío es mi hermano. Y justo 2 días antes había venido a casa a cenar. Jugó con los chicos, charlamos, pidió pizza. Todo bien. Como siempre. Como si nada. Pero ese mensaje me quedó picando. ¿Por qué carajo ella le escribiría eso a nuestro hijo? Preguntando si su tío hablaba de ella. No tenía sentido. O sí lo tenía, y yo era el único imbécil que no quería verlo. Empecé a prestarle atención a los detalles, a cómo se comportaban, a cómo lo miraba ella cuando él estaba en casa. Y era sutil, pero estaba. Un roce innecesario en el brazo, una sonrisa que duraba más de lo normal, una mirada que se escapaba cuando creía que yo no estaba bien. Me empecé a volver loco por dentro, pero por fuera seguí igual, callado, observando, hasta que una noche no aguanté más. Me levanté como a las 3 de la madrugada. Ella dormía como un tronco. El teléfono estaba ahí, cargando en la mesita. Lo tomé. Tenía contraseña. Eso ya era raro. Nunca había tenido contraseña. Intenté con su cumpleaños. Nada. ¿El mío? Nada. Y no sé por qué, pero puse el cumpleaños de mi hermano. Y entró. No sé si alguna vez te pasó eso de que se te va todo el calor del cuerpo de golpe. Como si te hubieran desconectado. Eso me pasó cuando vi los mensajes. No eran de ese día. Eran de años atrás. Años. Conversaciones enteras, fotos, audios, vídeos, mensajes como me haces falta, no soporto tener que fingir, ojalá no existiera él. Él era yo. El estúpido que dormía en la misma cama con ella mientras ella se escapaba a moteles baratos con mi propio hermano. Estuve sentado en el baño por más de 2 horas, leyendo, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Sentí rabia, vergüenza, tristeza, todo junto, pero más que nada, sentí humillación. Porque eso era. Me estaban humillando en mi propia casa, delante de mis hijos, mientras yo rompía el lomo trabajando para pagar la hipoteca. No sé cómo hice para volver a la cama. Me acosté como si nada. Ella se dio vuelta y me abrazó. Me dio un beso en la frente. Me dijo, te amo. Y yo sentí que me moría. Pero no dije nada. Porque en ese momento decidí que no iba a hacer un escándalo. No todavía. Primero iba a pensar. Iba a planear. Y cuando todo estuviera listo, les iba a sacar la máscara a los dos. Y les iba a quitar todo. Esa fue la primera noche que dormí sabiendo que todo lo que tenía era una mentira. Que mi familia era una farsa. Que el tipo que compartía mi sangre y la mujer con la que tuve hijos me clavaban el cuchillo en la espalda desde hace años. Y yo sin darme cuenta. Porque confiaba. Porque nunca me pasó por la cabeza que fueran capaces de eso. Pero lo eran. Y ahora lo sabía. Después de esa noche, ya nada fue igual para mí. Pero para ellos sí. Ella seguía igual de cariñosa, cocinando como si nada, riéndose con los chicos, metiéndose en la cama conmigo como si no hubiera pasado nada. Y él también. Mi hermano. Seguía viniendo como siempre, trayendo regalos para los nenes, contándome historias del trabajo, hablando de fútbol y del clima, como si no tuviera la verga metida en la misma mujer con la que formé una familia. Lo más jodido fue tener que actuar, sonreír, fingir que estaba todo bien mientras por dentro me estaba partiendo en pedazos. Pero necesitaba tiempo. Tenía que pensar bien. No podía simplemente explotar y dejar que todo se hiciera mierda. Quería hacer las cosas a mi manera. Y eso significaba dejarlos sin nada. Porque me lo debían. A mí, y a mis hijos. Empecé a moverme por debajo. Lo primero fue hablar con un abogado. No le di nombres, no conté la historia completa. Solo dije que sospechaba una infidelidad, que quería saber cómo proteger a mis hijos y mis bienes si todo se iba al carajo. Me recomendó empezar a recopilar pruebas. Así que eso hice. Instalé una cámara en el garaje, otra en el comedor. Puse una app espía en el celular de ella. Lo sé, suena enfermizo. Pero ya no me quedaba otra. Me estaban cagando hace años. ¿Qué más da un poco de espionaje?
En menos de 2 semanas tenía más de lo que necesitaba. Vídeos de él entrando a casa cuando yo no estaba. Audios de conversaciones donde se decían cosas que me daban ganas de vomitar. Una vez, incluso grabé cómo se reían de mí. Literal. Mi esposa y mi hermano, riéndose de cómo yo nunca iba a descubrir nada, porque era demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado idiota. Y tenían razón. Yo confiaba. Confié tanto que nunca me pasó por la cabeza que ellos pudieran, no sé, traicionarme así. Pero ya estaba. Ya lo había visto, escuchado, sentido. No había vuelta atrás. Mientras eso pasaba, me volví más frío con ella. Le hablaba lo justo. Ya no la tocaba. Dormíamos espalda con espalda. Ella lo notó, claro. Me preguntó un par de veces si todo estaba bien. Le dije que sí. Que solo estaba estresado por el trabajo. Me creyó. Porque yo nunca mentía. Y ahora, por primera vez, lo estaba haciendo. Mintiendo en su cara, como ella había hecho conmigo durante años. Mis hijos, ellos eran lo peor de todo. No por culpa de ellos, claro. Sino porque cada vez que los miraba, sentía una mezcla de amor y dolor insoportable. Pensaba en qué les iba a pasar cuando todo saliera a la luz. Porque no hay forma de que algo así no los rompa por dentro. Por eso planeé todo también con ellos en mente. Para que, al menos, no tuvieran que presenciar el estallido. Una noche, me senté en la cama y la miré dormir. Quise despertarla y decirle todo. Quise gritarle, romperle el teléfono en la cara, echarla de la casa. Pero no lo hice, porque no me iba a conformar con eso. No quería el escándalo. Quería justicia. Quería verla caer. Quería que ambos sintieran aunque fuera la mitad de la humillación que yo sentí. Un viernes, ella salió con sus amigas. Supuestamente iban a un bar en Downtown, en Orlando. No me dijo cuál. Tampoco me invitó. Solo dijo que necesitaba una noche para ella. Mamá agotada, dijo, riendo. Me quedé con los nenes, como siempre. Pero lo que ella no sabía era que ya tenía un rastreador en su auto. Y que no fue a ningún bar con amigas. Fue a un hotel. Uno viejo, medio escondido, cerca de Kissimmee. Estuvo ahí más de 3 horas. ¿Y saben quién salió con ella del lugar? Mi hermano. Lo vi por las cámaras de seguridad del mismo hotel, que conseguí pagando a alguien. Porque sí, ya estaba en ese punto. Cuando la traición viene de la sangre, uno hace lo que sea. Al día siguiente, actué como siempre. Preparé el desayuno. La besé en la frente. Le dije que la amaba. Porque quería que todo eso le pesara cuando llegara el momento. Quería que se ahogara en su culpa, si es que alguna vez sentía algo parecido. Una semana después, fue el cumpleaños de nuestro hijo mayor. Yo armé todo. Decoré la casa. Compré la torta, invité a los amigos. Y mi hermano vino, claro. Con su sonrisita de siempre. Se paró a mi lado en la parrilla, tomamos una cerveza juntos. Me abrazó y me dijo, te quiero, cabrón. Y yo también lo abracé. Porque ya estaba decidido. Iba a ser la última vez que nos hablábamos como hermanos. Cuando todos se fueron, me encerré en la oficina de casa y empecé a imprimir todo. Capturas de pantalla, registros de ubicación, conversaciones enteras, fotos, vídeos, todo. Guardé una copia para mi abogado, otra para ella, otra para él. Y cuando terminé, me senté en el sillón, en la oscuridad, con todo el papeleo en la mesa, y esperé. Esperé a que llegara el momento. Era martes, nada especial. Lo planeé así. Nada de fechas simbólicas, nada de fines de semana, nada que los hiciera pensar que algo estaba por pasar. Ese día, ella se levantó como siempre, se duchó, se maquilló, preparó las loncheras. Me dio un beso en la mejilla. Me dijo, nos vemos más tarde, amor. Yo le dije, te veo luego. Y se fue. Sin saber que era la última vez que iba a salir de esa casa siendo mi esposa. 1 hora después, pasé por la escuela. Fui a hablar con la directora. Pedí que retiraran a los chicos por 2 semanas. Le dije que era por una situación familiar delicada y que iba a ocuparme personalmente de que no perdieran clases. Ella entendió. Fue amable. Yo no sabía si quería agradecerle o largarme a llorar ahí mismo. Fui por ellos. Les dije que íbamos a hacer un viaje, una especie de escapada con el papá. Estaban felices. No sospechaban nada. Son niños, inocentes. Y por eso me dolía tanto. Porque lo que iba a pasar esa tarde iba a cambiarlo todo para siempre. Regresamos a casa, agarramos algunas cosas, y nos fuimos directo al Airbnb que alquilé en Saint Augustine. Una casa pequeña, sencilla, pero con lo básico. Solo para nosotros 3. No era un lugar de paso. Era nuestro nuevo comienzo. Cuando ya estaban dormidos, volví a la casa. Sabía que ella regresaría como a las 6. Me senté en el comedor, con los papeles ya en la mesa. Todo lo que había impreso, todo lo que sabía, todo lo que vi, lo que escuché, lo que guardé. Estaba todo ahí. Cuando entró, lo supo al instante. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Yo no dije nada. Solo señalé la mesa. Se acercó. Empezó a leer. Al principio lo negó. Dijo que era viejo,
que no significaba nada, que eran bromas, que mi hermano solo era así. Me reí en su cara. ¿Así como? ¿Así de cabrón? ¿Así de traidor? ¿Así de hijo de puta? Ella empezó a llorar, a rogar, a decir que me amaba, que fue un error, que se arrepentía, que no sabía cómo pasó. Las mismas frases recicladas de cualquier historia de mierda. Nada nuevo, nada que me hiciera dudar un segundo. Cuando le dije que ya me había llevado a los chicos, que tenía la custodia temporal, que había iniciado el proceso legal, que tenía las pruebas necesarias para que no pudiera ni oler una pensión completa, se derrumbó. Literalmente, cayó al piso como si le hubieran arrancado los huesos. Y ahí fue cuando, por primera vez, le dije la verdad completa. Le conté lo del rastreador, lo de los mensajes, lo de las cámaras. Le dije que la había estado grabando, que todo lo que dijo o hizo en los últimos meses estaba documentado. Le dije que vi el vídeo del hotel, que escuché su risa después del polvo con mi hermano, que la escuché decir que yo era un pelotudo útil. Sí, esas fueron sus palabras, pelotudo útil, y todavía tuvo la cara de decir que no lo decía en serio. Se levantó, me suplicó que no lo hiciera, que pensara en los niños, que no la destruyera. Y ahí fue donde exploté, porque los que no pensaron en los niños fueron ellos, los que metieron a un amante, un tío, en la casa, mientras yo rompía el lomo para pagar todo, fueron ellos. Los que se cagaron en mí y en la familia que teníamos fueron ellos, no yo. Después de eso, no escuché más. La dejé ahí, en el comedor, con todos los papeles. Salí por la puerta sin mirar atrás. Me fui al Airbnb. Mis hijos estaban dormidos. Me metí en la cama al lado de ellos y no pude pegar un ojo. Al día siguiente, empecé con lo legal. El abogado ya tenía todo. Me aseguró que tenía un caso sólido para conseguir custodia completa. También hablé con el dueño de la casa, que técnicamente estaba a mi nombre pero ella figuraba como copropietaria. Le expliqué todo, le mostré lo que tenía, y me ayudó a iniciar un proceso para que ella tuviera que abandonar la propiedad. No iba a ser fácil, iba a tardar. Pero ya estaba en marcha. Mi hermano, no sé qué esperaba de él, quizás que apareciera a dar la cara, que intentara justificar algo, pero no. Se escondió como rata. Dejó de responder mis mensajes, no apareció por la casa, ni siquiera llamó para ver a los chicos, nada. Silencio total. Y eso fue lo que más me dolió. Porque con él no solo perdí un hermano. Perdí una parte de mí. Una parte que creía inviolable. Inquebrantable. Una parte que, por más que me rompa admitirlo, todavía extraño. Porque sí. Extraño al hermano que tenía antes de todo esto. Pero ese tipo ya no existe. O tal vez nunca existió. Tal vez solo era un personaje que yo necesitaba creer que era real. Para sentir que tenía familia. Para sentir que no estaba solo en el mundo. Ahora sí lo estoy. Solo. Con 2 hijos, sin pareja, sin hermano, pero con algo que ellos no tienen, la verdad. Y eso es lo único que me mantiene en pie. Después de dejarla sola con los papeles, pensé que iba a perseguirme, que me iba a buscar, que iba a aparecer en la puerta del Airbnb llorando, suplicando, queriendo explicar lo inexplicable. Pero no lo hizo. Pasaron los primeros días y nada. Silencio total. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Cero. Y al principio me desconcertó. Porque uno espera que, después de una cagada tan grande, la otra persona al menos intente arreglar algo. Pero después lo entendí. No lo hizo porque no tenía con qué. No podía defenderse. Estaba atrapada. Por eso eligió esconderse. Hacerse la víctima, probablemente, frente a quien le diera oído. El que sí apareció fue él. Mi hermano. Un mensaje, 3 días después de que me fui con los chicos. ¿Podemos hablar? No le respondí. Me costó no hacerlo, pero no lo hice. A las pocas horas me mandó otro, no era así como queríamos que pasara todo. Y eso me dio tanta rabia que casi rompo el teléfono contra la pared. No era así como queríamos que pasara. ¿Entonces tenían un plan? ¿Habían hablado de esto? ¿Planeaban decirme todo? ¿Cuándo? ¿Después de una comida familiar? ¿En Navidad, con los chicos abriendo regalos? Me imaginé todas las formas en que eso pudo haber pasado y todas me revolvieron el estómago. No le respondí. Ni ese día, ni ningún otro. No porque fuera el más fuerte, sino porque ya no quería más mierda saliéndome por los oídos. No me iba a exponer otra vez. No con él. En el Airbnb la vida era otra. Silenciosa, enrarecida, como si todo estuviera en pausa. Los chicos no entendían bien. Les dije que mamá necesitaba tiempo, que estábamos de vacaciones con papá. Ellos lo aceptaron, porque los nenes creen lo que uno les diga si lo decís con voz tranquila y los abrazás fuerte. Pero yo sabía que esa burbuja no iba a durar. Por las noches, cuando se dormían, me sentaba en el porche con una cerveza caliente y solo escuchaba los ruidos de los grillos. A veces lloraba, otras veces no. Solo me quedaba ahí, sintiendo el peso del mundo en el pecho. Y por dentro, algo me decía que todavía no había terminado.
que lo peor no había pasado. Y tenía razón. Un día, mientras los chicos hacían dibujos en la mesa del comedor, recibí un correo del abogado. Mi esposa había iniciado una solicitud de custodia compartida. No le bastaba con todo lo que hizo. Ahora quería a los nenes. O al menos, eso decía. Pero no era por ellos. Lo sé. Era por no perder. Por no quedar como la mala. Por no enfrentar la humillación pública. Porque sabía que, en esta historia, era la única que tenía algo que perder, reputación, imagen, comodidad. Todo eso se le venía abajo. Me reuní con mi abogado. Le mostré todo otra vez. Vídeos, audios, capturas, registros. Le expliqué cada detalle. Él me escuchó con atención, pero fue claro, ella puede pelear. Y si lo hace, va a doler. Porque eso es lo que pasa en estas situaciones. No importa quién tenga razón. No importa quién hizo qué. Lo que importa es quién está dispuesto a embarrarse más. A pelear más sucio. Y yo ya estaba cansado. Pero no podía rendirme. No por mí. Por mis hijos. Porque si ellos terminaban en medio de todo eso, entonces nada de lo que había hecho habría servido. Así que me preparé. Legal, emocional y mentalmente. Iba a ser una guerra. Una semana después, ella apareció. No en persona. Por llamada. Tarde, una noche. Yo estaba acostando a los chicos. Mi celular vibró. Era su número. No atendí. Me mandó un mensaje, solo quiero hablar. No frente a abogados. No frente a jueces. ¿Solo tú y yo? Dudé. Por un momento, pensé en ignorarla. Pero después me dije, mejor escuchar de su boca la versión que va a querer vender. Para saber con qué va a jugar. Le escribí, mañana a las 10. Cafetería frente al Publix, en la 312. Un lugar neutro, abierto, lejos de casa. Llegó 10 minutos tarde. Venía sin maquillaje, despeinada, con cara de no haber dormido en días. Me miró como si todavía esperara que la abrazara. Me senté. Ella también. Los primeros 5 minutos no dijo nada. Solo me miraba. Yo no tenía ganas de hablar, así que solo esperé. Finalmente, arrancó con el discurso esperado, que no sabía por qué pasó, que se sintió sola, que mi hermano la buscó en un momento de debilidad, que no fue planeado, que fue emocional. Esa palabra usó. Fue algo emocional. Le pregunté si los nenes sabían algo. Dijo que no. Le pregunté si seguía viéndolo a él. Dudó. Bajó la cabeza. Me dijo que no sabía. Que no lo tenía claro. No lo tenía claro. O sea, ni siquiera después de arruinarlo todo, seguía con el mismo tipo. Qué jodida. Le dije que no quería volver a verla. Que si iba a pelear por la custodia, que lo hiciera con los abogados. Que ya no iba a responderle más por teléfono. Que esto había terminado. Y ahí, por primera vez desde que todo pasó, la vi realmente quebrada. No como en la casa. No como cuando le tiré los papeles en la cara. Esta vez no lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, con la boca entreabierta, sin saber qué decir. Como si recién ahora entendiera que me había perdido para siempre. Que yo no iba a ser uno de esos boludos que perdonan por costumbre. Me levanté y me fui. Esa noche, volví al Airbnb, me acosté entre mis hijos y sentí algo raro. No era alivio. No era venganza. Era como una calma hueca. Como cuando deja de llover, pero todo está mojado y frío. Así se sentía. Y en el fondo, sabía que todavía quedaba una última bomba por explotar. Pasaron unos días después de esa reunión en la cafetería. Yo creía que ya lo había visto todo. Que ya había sentido todo el asco, toda la bronca, todo el vacío que se podía sentir. Pero no. Resulta que todavía me faltaban cosas por descubrir. Y no eran menores. Una tarde, mientras llevaba a los chicos al parque, me entró un mensaje de un número que no conocía. Pensé que era una equivocación. El mensaje decía, necesito contarte algo sobre ellos. No sé si va a ayudarte, pero siento que tenés que saberlo. Le pregunté quién era. Respondió, soy la ex de tu hermano. Salimos hace años. Me enteré de todo por una amiga en común. Y no puedo quedarme callada. Al principio dudé. Pensé que podía ser una trampa. Alguien queriendo meter más fuego. Pero había algo en la forma en que escribió que me hizo pensar que hablaba en serio. Le pedí que me llamara. ¿Lo hizo? La conversación fue corta, pero intensa. Me contó que cuando ellos estaban juntos, él ya había tenido otra. Que mi hermano tenía una especie de patrón. Siempre buscaba meterse con mujeres que no debía. Mujeres comprometidas, casadas. Le excitaba. Decía que era lo prohibido lo que le gustaba. Que le hacía sentir que tenía el control. Ella lo había dejado cuando lo descubrió metiéndose con la esposa de un compañero del trabajo. Esto fue hace años, antes de que empezara con la mía. O al menos antes de que yo me enterara. Me quedé helado. No solo por lo que decía de él, sino porque me hizo dar cuenta de algo peor. Esto no había sido un accidente, ni una debilidad emocional, como ella dijo. Fue una elección, repetida, deliberada. Y ella, mi esposa,
Se metió con ese tipo sabiendo quién era, sabiendo de lo que era capaz. Ahí se me rompió algo más, algo que todavía me quedaba entero, aunque no sabía que seguía ahí. Una parte que aún quería pensar que fue solo una cagada impulsiva, que fue un error. Pero no, fue una traición a conciencia, de las que se hacen con los ojos abiertos. Esa misma noche volví al abogado. Le conté lo nuevo. Me dijo que podía servir, pero que teníamos que enfocarnos en lo que afectaba directamente a los chicos. Él también estaba molesto. Lo vi en la cara. A veces me hablaba como si también le doliera lo que me estaba pasando, aunque solo me conociera por trabajo. Me ayudó a presentar una solicitud para bloquear cualquier contacto de mi hermano con los chicos hasta nuevo aviso. Lo argumentamos con todo lo que sabíamos, el patrón de conducta, la relación con mi esposa, el potencial daño emocional para los niños. No era fácil, pero podía lograrse. Lo que más me partía el alma era tener que explicar por qué su tío favorito ya no iba a verlos más. Y no sabía cómo hacerlo sin romperles algo por dentro, pero ya no era una opción. Al día siguiente, llegó la bomba. Literalmente. Un sobre, sin remitente, llegó a la casa que habíamos alquilado. Lo trajo el casero. Decía simplemente, para que veas todo. Adentro había un pendrive. Y sí. Lo vi. Era un vídeo, filmado desde una cámara en lo que parecía ser un Airbnb o un hotel. Mi hermano, mi esposa, en la cama, hablando de mí, planeando, riendo. Y sí, también cogiendo, sin vergüenza. Como si el mundo no importara. Como si yo fuera un fantasma. Como si yo no hubiera dado años de mi vida por ella, como si no me hubiera partido el lomo trabajando mientras ellos hacían eso. Lo peor no fue el sexo, fue lo que decían después. Ella riéndose, diciendo, no sabe nada. El pelotudo todavía me hace el desayuno. Y él respondiendo, déjalo. Nos está financiando los fines de semana. Me temblaron las manos, el pecho, la mandíbula. No podía respirar bien. Tuve que salir al patio y caminar, como si eso fuera a sacar algo de adentro, pero no salía. Me senté en el pasto, bajo el sol de la tarde, y pensé en los chicos, en lo que les iba a quedar de esta historia, en cómo podía hacer para que todo eso no los tocara, porque ya me había resignado a vivir con el asco. Pero ellos no. Esa noche, cuando se durmieron, guardé el pendrive en una caja fuerte. No sé si lo usaré. Tal vez sí. Tal vez no, pero tenía que conservarlo, porque ya no era una simple historia de traición. Era una red completa. De mentiras, de crueldad, de cinismo. Y ahí fue cuando decidí lo siguiente, no solo iba a ganar la custodia, iba a sacar a esos dos de nuestras vidas, para siempre, porque ahora ya no era solo una cuestión de dolor, era de seguridad, de salud mental, de proteger lo que todavía se podía salvar. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, pero iba a lograrlo. Así como había descubierto todo esto solo, en silencio, ahora iba a destruir su plan de la misma forma. Y cuando todo terminara, ellos iban a quedarse con lo único que se merecían, el uno al otro. Nada más. Después del pendrive, supe que cualquier idea de arreglo o de mantener la paz se había ido a la mierda. Esa parte de mí que todavía dudaba, que pensaba en la posibilidad de que ella estuviera arrepentida o confundida, murió en el momento en que la escuché decir nos está financiando los fines de semana. Era un nivel de cinismo que no se perdona. Ya no era solo infidelidad. Era burla. Era uso. Era cálculo. Y lo más enfermo, ella sabía que yo la amaba. Sabía que yo me desvivía por esa familia. Y aún así, eligió destruirla desde adentro, como una termita, poco a poco. Y encima de todo, metiendo a mi hermano en el medio. A mis hijos. A todo. La audiencia por la custodia era en 2 semanas. El abogado me pidió calma. Dijo que tenía todo a favor, pero que aún así, el juez iba a mirar cada detalle. Porque en este tipo de casos, lo que importa no es solo quién tiene razón, sino cómo actúa cada uno. ¿Qué imagen da? Y eso me pegó. Porque yo ya no quería actuar. Ya no quería fingir ser racional. Quería gritar. Escupir. Quería ir a su casa y arrastrarla por el pelo hasta la puerta del juzgado con los vídeos en la mano. Pero no lo hice. No por ella. Por mis hijos. Así que seguí el plan. Me mantuve tranquilo. Estable. No respondí a sus mensajes. No tomé sus llamadas. No caí en sus provocaciones. Porque sí, intentó provocarme. Me mandó un correo larguísimo, de esos llenos de palabras bonitas y frases tipo, sé que te rompí el corazón, pero aún podemos ser buenos padres. Hipocresía en estado puro. El colmo fue cuando mandó una carta, escrita a mano, pidiéndome que por favor no hablara mal de ella frente a los niños, que ellos no tenían que saber lo que había pasado entre nosotros, que por el bien de su salud mental, debíamos ser adultos. Y ahí me dio una risa tan amarga que terminé llorando. Porque era ella la que había arruinado todo. Era ella la que metió a alguien en nuestra cama. Y ahora me pedía a mí que no la dejara mal parada. Fue en ese momento que entendí una cosa que no había visto hasta ahora. Ella nunca pensó que iba a perder. En el fondo, creía que me iba a romper. Que me iba a rendir.
que iba a ceder por amor, o por costumbre, o por miedo, porque así había sido siempre, yo cediendo, yo aguantando, yo sosteniendo la estructura mientras ella empujaba las paredes desde adentro, pero esta vez era distinto, esta vez yo tenía pruebas, tenía a los chicos conmigo, tenía la verdad, y lo más importante, ya no la amaba, no quedaba ni una célula de amor, solo el deber de proteger a mis hijos de esa persona que solía ser su madre. Y digo, solía porque ya no sé quién es. La mujer con la que me casé, con la que construí esta familia, ya no existe. O tal vez nunca existió. Tal vez era una versión de ella que me inventé, para poder sobrevivir. La semana anterior al juicio, ella intentó el último truco. Me pidió ver a los chicos por unas horas, en un parque público. Acompañada por su madre, supuestamente. Dijo que solo quería abrazarlos, que los extrañaba. Me costó muchísimo decidir qué hacer. Sabía que si me negaba, podía quedar mal ante el juez, pero también sabía que si accedía, podía ser una trampa. Le dije que sí, que una hora, en el parque central, a la vista, sin llevarlos a ningún lado, sin regalos, sin juegos mentales, y fui con ellos, y con una persona más, un amigo de confianza, que se sentó en una banca cercana con el celular grabando todo, no por paranoia, por precaución, ya no confiaba en nada. Cuando ella llegó, se la veía nerviosa, más flaca, más pálida. Acarició el pelo de los nenes como si fueran frágiles, les trajo unas golosinas, les dijo que los amaba, que era la mamá y que siempre iba a estar con ellos. Los chicos, por suerte, estaban más enfocados en los dulces que en la conversación. Pero yo no. Yo escuchaba todo con atención, cada palabra. Y ahí vino la parte asquerosa, cuando me miró a mí y me dijo, sonriendo delante de los niños, ¿ves que podemos estar bien? ¿Ves que no hace falta ir a juicio? Ahí entendí que toda esa escena no era por los nenes, era un show. Para verme flaquear, para provocar una reacción, para mostrarme como el rencoroso, el agresivo. Pero no le di ese gusto. Me levanté, les dije a los chicos que ya era hora de irnos. La saludaron con la mano, no la abrazaron, no lloraron, me siguieron, y eso la descompuso. La vi, fue como si en ese segundo se diera cuenta de que estaba perdiendo algo que no podía recuperar. Y ese algo no era el juicio, era el vínculo. De vuelta al auto, los chicos estaban tranquilos. Les compré un helado y hablamos de otras cosas. Me preguntaron si íbamos a volver a casa pronto. Les dije que pronto tendríamos una casa nueva. No preguntaron más, como si en el fondo, ya entendieran todo. Esa noche, me senté a mirar el cielo, solo, en el silencio del patio, y pensé en lo que viene. Llegó el día, la audiencia. Nunca en mi vida me había preparado tanto para algo, ni para una entrevista, ni para una mudanza, ni para el nacimiento de mis hijos, nada. Esa mañana me levanté antes de que sonara la alarma. Me vestí en silencio, tomé café sin sabor. Miré a mis hijos dormir y me pregunté si algún día iban a entender todo esto. Si alguna vez, cuando sean grandes, leerán estas palabras y sabrán que hice lo que tenía que hacer. Aunque duela. La sala era pequeña, no como en las películas. No había un jurado mirando, solo el juez, nuestros abogados, nosotros dos, y todo lo que quedaba en el aire. Ella entró primero. Traje claro, pelo arreglado, cara lavada de emociones. Una versión sobria de sí misma, una versión que, si no supiera todo lo que sé, podría engañar a cualquiera. Pero yo no, yo la vi sin el disfraz. Nos sentamos. El abogado me dio una palmada suave en el brazo, como diciendo aguanta lo que viene. Empezó todo formal, como debe ser. Preguntas, respuestas, fechas, detalles, datos. Y después, las pruebas, las mías, las conversaciones, las ubicaciones, las imágenes, los vídeos. Todo en un dossier que mi abogado presentó como registro documentado de comportamiento inadecuado prolongado. Palabras elegantes para decir traición, abandono, daño. El juez leyó en silencio. Su cara no cambió. Pero vi cómo bajó las cejas cuando llegó a los mensajes donde ella se reía de mí. Donde le decía a mi hermano que yo era un medio de transporte con billetera. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Frases que yo había leído 100 veces, pero que igual me volvían a partir por dentro. Después vino el turno de ella. Su abogada intentó el discurso del ambiente emocional complejo. Dijo que ella se sintió sola, descuidada, que yo estaba ausente emocionalmente, que la infidelidad no era indicio suficiente para determinar su capacidad como madre, que su rol como madre era independiente de su relación conmigo. Y eso me dio náuseas. Porque sí, puede que legalmente tengan razón. Pero ser madre no es solo bañar y alimentar. Es el ejemplo que das. Es la lealtad que mostras. Es como tratas al padre de tus hijos, incluso cuando las cosas están mal. Y eso no lo tiene. Cuando le tocó hablar a ella directamente, se quebró. Lloró. Dijo que me amaba, que todo fue un error, que no pensaba perder a sus hijos,
que no sabía por qué había hecho lo que hizo, que la vida se le fue de las manos. El juez la escuchó. Todos la escuchamos. Y por un momento, vi la misma cara que usaba conmigo cuando quería que la perdonara por cualquier cagada. Pero esta vez no funcionó. El juez habló al final. Voz firme. Clare. Dijo que los hechos eran graves, que había pruebas suficientes para determinar un patrón de comportamiento perjudicial para el entorno familiar. Que por el momento, se otorgaba la custodia completa a mi favor, con régimen supervisado de visitas para ella. Dijo que se iba a reevaluar cada 3 meses, que todo iba a ser monitoreado, que los niños no podían ser usados como escudo ni moneda. Ella se desplomó. No gritó. No armó escándalo. Solo bajó la cabeza y se quedó ahí, con los hombros caídos. Por primera vez, la vi chiquita, vacía, como si le hubieran cortado el aire. Y no sentí alivio. No sentí venganza. Sentí lástima. Una lástima tan cruda que me dio ganas de vomitar. Pero no me moví, porque ya estaba hecho. Salí de la sala. El sol me pegó en la cara como una bofetada. Afuera, mi amigo me esperaba con los nenes en el auto. Me miraron. No preguntaron nada. Me abrazaron. Y eso fue lo único que importó. Esa noche, en la casa nueva que alquilé cerca de Palm Coast, cociné fideos con manteca. Nada especial. Pero los nenes dijeron que era la mejor cena del mundo. Y ahí, en ese momento, entendí algo que había estado ignorando. No necesitábamos lujos, ni estabilidad perfecta, ni familia completa. Solo necesitábamos verdad, seguridad y amor sin dobleces. Y eso, al fin, lo teníamos. Pero como dije antes, esto no termina acá. Porque la gente como ella no acepta perder. Y mi hermano, todavía no había hecho su última jugada. Después de la audiencia, pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que por fin íbamos a tener algo de calma, aunque fuera en pedazos. Pero me equivoqué. No pasaron ni 3 días y mi hermano apareció. No en persona. No tuvo los huevos para eso. Apareció con una demanda. Sí. Una demanda formal para tener derecho de visitas regulares con mis hijos. Alegaba que había sido como un segundo padre para ellos, que tenía un vínculo afectivo importante, y que mi reacción estaba basada en conflictos conyugales y no en su rol como tío. Me senté a leer eso y sentí que me había metido ácido en la boca. ¿Ese tipo? ¿Ese que se acostó con la madre de los chicos mientras jugaba conmigo a ser el mejor hermano del mundo? ¿Ese que desapareció cuando las cosas se pusieron feas, que nunca les mandó un mensaje, que nunca les preguntó si estaban bien? ¿Ahora quería ser parte de sus vidas? Quería vomitar. Pero no lo hice. Fui al abogado y se lo llevé. Su cara lo dijo todo. Este tipo está loco, fue lo único que dijo. Y sí, estaba. Pero no loco de perder la razón. Loco de no aceptar que se había quedado solo. Que nadie lo iba a aplaudir por lo que hizo. Que ni siquiera ella lo quería más. Porque sí, eso también lo supe. Una tarde, una vecina de donde vivíamos antes me escribió. Me dijo que había visto a mi exesposa en el supermercado. Sola. Que parecía ida. Que había perdido mucho peso. Que se la notaba, vacía. Le pregunté si estaba con alguien. Me dijo que no. Que desde hacía semanas, se la veía sola. Incluso cuando el auto de él estaba ahí. Que ya no salían juntos. Poco después, me enteré por mi abogado que él también había intentado cambiar de abogado. Que nadie quería tomarle el caso. Que la demanda por las visitas probablemente no iba a prosperar. Que lo único que estaba logrando era hundirse más. Y ahí me di cuenta de algo, los dos se habían quedado solos. Se tenían el uno al otro, pero no se soportaban. Porque lo único que los unía era una mentira. Una mentira compartida. Un juego sucio. Una traición. Y nadie construye nada sobre eso. Yo, por mi parte, seguí con lo mío. La rutina con los chicos. La escuela. Las tareas. Las cenas sencillas. Las películas en el sillón. Las idas al parque. Pequeños momentos que antes no valoraba y que ahora eran todo. No fue fácil. Nunca es fácil. Hubo días que no podía dormir. Días que no podía comer. Días que me despertaba con el pecho apretado. Días que tenía que esconderme en el baño para llorar. Porque sí, aunque gané, perdí mucho. Perdí a la persona que creí que iba a envejecer conmigo. Perdí al hermano que pensaba que me conocía mejor que nadie. Perdí años, momentos, confianza. Pero no todo fue pérdida. Gané otra cosa. No sabría decirte qué nombre tiene. No es paz. No es felicidad. Pero es algo parecido a dignidad. Es mirar a mis hijos a los ojos y saber que hice lo que tenía que hacer. Que no me quedé esperando que las cosas mejoraran solas. Que no me arrodillé ante la mentira. Ahora ella los ve una vez por semana, con supervisión. Al principio lloraban cuando volvían. No sabían cómo procesarlo. Ahora ya es distinto. Ya no preguntan tanto. Ya no esperan que volvamos a ser una familia. Y eso también duele. Pero es real. Porque al final, lo que nos rompió no fue la infidelidad. Fue todo lo que vino después. La forma. El desprecio. La manipulación. El no arrepentirse. Y si ella hubiera sido otra persona,
Si él hubiera tenido otro corazón, tal vez todo esto no pasaba. Pero no fue así. Y no va a cambiar. Mi madre una vez me dijo, a veces la vida no te devuelve nada, pero al menos te saca de donde no tenías que estar. No lo entendí hasta ahora. Ahora sí. Y si hay algo que me queda claro es esto, prefiero estar solo que rodeado de gente que me quiere con condiciones. Mis hijos me tienen a mí.